Bueno, la semana pasada empezamos a trabajar sobre un tema que se llama capacidad, voluntad, condicionalidad y prioridad de Dios. 4 aspectos que parecerían muy pequeños, muy sencillos, pero que tienen una trascendencia muy importante en nuestra vida espiritual. Hablábamos que es fundamental para un cristiano poder tener una clara concepción de lo que es la capacidad de Dios. O sea, muchas veces cuando nos vemos confrontados con muchas situaciones en la vida, perdemos de vista de qué tamaño es Dios, o a veces lo limitamos, o a veces consideramos que es muy grande también para atender mi necesidad tan chiquita, pero lo importante es poder tener una conceptualización clara de su capacidad. Lo segundo que hablábamos es que conociendo el tamaño y la capacidad de Dios, es fundamental también comprender la voluntad de Dios. Porque mucha gente dice, no, yo sé que Dios es grande, que Dios puede, pero creen que no quiere. Entonces, el poder y el querer son 2 elementos en nuestra relación con Dios que es fundamental llegarnos a enlazar. O sea, cuando usted cree que Dios puede y cree que Dios quiere, usted no va a haber enemigo que lo pueda parar. ¿Me entiende el elemento de estos 2 aspectos? Luego el tercero es la condicionalidad. Dios es un Dios que ha establecido condiciones para muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las promesas? Hablamos que hay condicionales e incondicionales. O sea, muchas veces también se ha predicado un evangelio que se ha despojado de la condicionalidad. O sea, simplemente, mire, usted pídale a Dios y Dios dijo y tenga la escritura y Dios lo tiene que hacer. No, un momento. Existen condiciones. Existe un sí entonces, un sí pero. Y hay muchas escrituras que nos enseñan claramente que Dios establece condiciones. Y el último aspecto que vamos a estar hablando esta mañana es el aspecto también de las prioridades. O sea, Dios puede, Dios quiere, Dios tiene condiciones, pero también tiene prioridades. O sea, ¿qué es lo que busca Dios? Que nosotros establezcamos cierta priorización en nuestra relación con Él. Y la semana pasada hablamos de lo que era su capacidad y empezamos a tocar el tema de su voluntad. Hoy espero que vamos a terminar los otros 2 temas, que es condicionalidad y prioridad de Dios. La semana pasada estudiábamos un pasaje que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 11. Y lo tomé porque es una forma ilustrativa que la palabra nos dio de algo que sucedió en el desierto en el tiempo de que andaban errantes, y que nos ilustra perfectamente lo que nos cuesta a veces comprender de qué tamaño es Dios. Estaban en medio del desierto, ya Dios los había liberado de Egipto, ya habían visto el poder de Dios abrir el mar Rojo, lo habían visto destruir el ejército de Faraón, estaban comiendo un pan que llovía del cielo todos los días, excepto los sábados, bebían agua de la roca, o sea, y estamos hablando de una población que muchos comentaristas hablan alrededor de 2 millones de personas, porque la Biblia habla por lo menos de 600 hombres, pero si usted suma familias, por eso los comentaristas estiman que alrededor de 2 millones de personas. Si nosotros vemos a la geografía del lugar donde se movió este pueblo durante estos años, es una geografía completamente árida. Apenas hay uno que otro oasis donde hay unas pocas palmeras, etcétera, pero en términos generales es un terreno totalmente árido. O sea, no hay árboles, no hay vegetación, nada. Y Dios ahí estaba enseñando a su pueblo que Él era capaz de sustentar un pueblo de este tamaño en medio de unas condiciones como las que ellos estaban. Además es un lugar donde casi no llueve en el año, son muy pocas los días en el año que llueve. Ahora, con todo ello, el pueblo empieza a pedir carne. Ese es el pasaje que estudiamos. Solo estoy haciendo un breve resumen antes de continuar con el tema.
empiezan a pedir carne, y la respuesta de Dios es que les iba a dar carne durante un mes en tal cantidad. Usa una expresión ahí que dice que les salga hasta por las narices. O sea que en otras palabras era atarlos, así de sencillo. Y viene Moisés, que había caminado con Dios, había visto la gloria del Señor, y le hace un planteamiento que resulta lógico, pero nos hace entender nuestra incapacidad de ver el tamaño de Dios. Y Moisés le dice al Señor, esto está en Números 11, le dice 600,000 de a pie, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero, como cuestionando. Eso está en el versículo 21. Y le plantean el 22, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Ahora, era una respuesta lógica. Señor, estás diciendo que vas a darle carne a tu pueblo un mes, ¿y dónde vamos a sacar las vacas, las ovejas y un mes entero? O sea, o vas a sacar todos los peces del mar. Ahora, era lógico pensar eso, pero cuando simplemente pensamos en nuestra propia capacidad de proveer los recursos. O sea, a Moisés se le olvidó un pequeño detalle, y era que el que se lo estaba diciendo era Dios. Pero déjeme decirle, hermano, hay muchas circunstancias en nuestra vida donde fácilmente nos olvidamos del tamaño del Dios que tenemos. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, muchas veces hay problemas en nuestra vida, circunstancias, situaciones, en que lo primero que vamos a perder de vista, lamentablemente, es el tamaño del Dios que tenemos. Y eso le pasó a Moisés. Es muy humano. Viene el Señor, Números 11:23, y le respondió: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. El desenlace del pasaje nos dice que el Señor trajo aves, codornices, y las hizo llover sobre el campamento, de manera que se amontonó. O sea, no me acuerdo exactamente la equivalencia, pero era por lo menos 2 metros sobre la derecha y 2 metros sobre la izquierda, un día de camino, que eran como 12 kilómetros. O sea, imagínense la cantidad que les trajo. Y no les proveyó ni por, como habían pensado, ni por bueyes, ni por carneros, ni por peces, sino se los trajo del mar. Entonces, esto nos muestra que la respuesta de Dios siempre va a ser mucho más abundante de lo que nosotros podemos esperar. Esa era la lección. Hablamos de algunos otros pasajes que nos enseñan igualmente la capacidad de Dios. Cuando Jesús da de comer a los 5,000, apenas tenían unos peces y unos panes. Igualmente reaccionaron los discípulos cuando Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Que le dice: Señor, ¿de dónde vamos a sacar tantos panes? ¿De dónde vamos a traer la comida? Etcétera. O sea, no tenían ni el dinero, ni había quien se los proveyera, estaban en un lugar desierto, etcétera. Pero igualmente el Señor multiplica la comida de una manera que dice que sobraron cestas de panes y de peces. Y después lo vuelve a repetir cuando habían otros 4,000, porque son 2 pasajes diferentes. Y con esto también el Señor estaba enseñando qué capacidad tiene de proveer donde no hay. O sea, y eso nos habla de la capacidad de un Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, el primer punto del tema que hablamos era comprender el tamaño de Dios. Porque como es su tamaño, es su capacidad, lógicamente. Hay cosas que resultan a veces inimaginables a nuestra mente. El otro día estaba viendo en internet, sacaron una proporcionalidad de los planetas respecto al Sol, y es increíble que la Tierra es una fichita de A5 a la par del tamaño del Sol. Sin embargo, fueron sacando nuestro Sol comparado con otros soles, y hay soles en el sistema solar que hacen ver al Sol como la monedita o como ninguna monedita, como un balín. De ese tamaño es el Sol
nuestro comparado con el tamaño de algunos soles que están en el universo. Entonces, si nos ponemos a pensar en términos de tamaño, esto como que no cabe en nuestra cabeza. Imagínense que cuando nos hablan de distancias, nos hablan de años luz. ¿Qué significa eso? La luz viaja 360.000 kilómetros por segundo. Cuando se habla de un año luz, ¿cuántos segundos hay y cuánto viajaría usted a 360.000 kilómetros por segundo? Entonces es la forma de poder referir y decir, mire, tal galaxia está a tantos años luz. Pero ese es el tamaño del universo. La Biblia nos enseña claramente que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, esto nos trae a nuestra mente chiquitita y finita bastante dificultad del poder entender el tamaño de Dios. Pero es el primer paso para ser fortalecidos en Él, entender de qué tamaño y qué capacidad tiene nuestro Dios. Luego platicábamos, habíamos empezado a tocar el tema de la voluntad de Dios. O sea, el primero es Dios puede, el segundo es Dios quiere. Y aquí tenemos un tremendo lío también dentro de nuestra vida cristiana. Muchas veces cuando las cosas no se dan en el tiempo y de la manera que nosotros a veces quisiéramos, empezamos a desmayar y a pensar que tal vez Dios no quiere. ¿Me entiende el punto? Hay un pasaje que nos ilustra esto también, donde un leproso viene a buscar a Jesús y le hace una pregunta, le da un planteamiento y una pregunta muy interesante. El hombre le viene a pedir a Jesús que lo salve y le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. O sea, este hombre creía que Jesús podía. Por eso le dice, si tú quieres, puedes sanarme. Lo que no sabía era si Jesús quería. Y ese es el estatus de muchas posiciones en nuestra vida cristiana. No, mire, yo sé que Dios es grande, yo sé que Dios puede, yo sé que tiene poder, pero a saber si quiere. Y ahí echamos a perder el tamaño, que ya entendimos de qué tamaño es Dios. ¿Me entiende la relación de esto? Entonces, empezamos viendo una escritura desde el mismo Génesis, en capítulo 1. O sea, un Dios que crió al hombre a su imagen y semejanza y que lo bendijo y le entregó prácticamente toda su creación en esta tierra para que la sojuzgara y la administrara. Será un Dios cuya voluntad es bendecir a sus criaturas. Ese fue el primer planteamiento que vimos. Por eso dice la palabra que si Dios no nos escatimó a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Y hay muchas escrituras como esta que nos enseñan la verdad de un Dios que quiere bendecir, o sea que su voluntad es bendecir nuestra vida. Cuando, por ejemplo, también dice la palabra, no erréis, todo dádiva y don perfecto vienen del Padre de las luces y descienden esas verdades. ¿Me entiendes? Jesús mismo enseñó que si nosotros, como humanos, como imperfectos, siendo padres, éramos capaces de darle una piedra a un escorpión al hijo que te pide un pan, dice, cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos no dará buenas cosas a los que se lo pidan. Amén. Todo esto, lógicamente, por eso es tan importante enlazar el tema de la voluntad también con el tema de la condicionalidad y el tema de las priorizaciones de Dios. Por eso le decía que estos son 4 temas que deben ir completamente hilvanados. Dios puede, Dios quiere, cuáles son sus condiciones y cuáles son sus prioridades. Cuando usted se establece en un punto tal de su relación con Dios, en que tu corazón cree plenamente que Dios puede, sabes que Dios quiere y estás cumpliendo la condición de Dios y al mismo tiempo tienes prioridades donde está Dios, hermano, siéntese a esperar la bendición de Dios. Amén. ¿Me entiende el punto? Y si fallamos muchas veces
es porque no llegamos a coordinar las 4 cosas. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que viene a probar a Dios, a ver si Dios me contesta, voy a creer, ya está rompiendo condicionalidades, prioridades, aunque crea que Dios puede, y aún cuando crea que Dios quiere, pero está quebrando lo otro. Entonces me entiende por qué se distorsiona en nuestra relación con Dios cuando falta alguno de esos elementos. Y déjeme decirle, hay otras variables que tienen que entrar en esto, porque esto es una ecuación de Dios. Y una de esas variables es el tiempo. Porque también hay momentos en que Dios dice, sí, pero espérate. O sea, y eso cuesta también, hermano, porque muchas veces en medio de no ver lo que yo quiero ya, en este momento, yo empiezo a dejar de creer y empiezo a desmayar. Entonces, no, seguramente Dios no quiere en los momentos. Dios sí quiere, pero quiere un momento perfecto también para tu vida. Y ahí entra la quinta variable que viene a amarrar todos los otros elementos. ¿Me entiende por qué es lo importante entender esto en nuestra relación con Dios? Ahora, en Josué, capítulo 23, verso 14, hay una escritura que nos enseña claramente cómo Dios va a cumplir lo que dijo y cómo es su perfecta voluntad. Dice Josué 23, 14. Está hablando de Josué al pueblo y le dice: yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. O sea, estaba próximo a morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Hermano, hace poco platicaba con alguien. Si nosotros nos sentamos un momentito y vemos de dónde nos ha traído Dios y cómo ha ido formando nuestra vida, hermano, usted no podría decir lo que le dijo José al pueblo. Claro, hay cosas en nuestra vida que todavía faltan. Yo le digo, hace unos días que estuve predicando en casa Josué la última vez, yo les decía algo que siempre siento en mi corazón. ¿Sabe usted por qué a mí me gusta trabajar con ese ministerio? Porque esa gente tiene hormigas. No sé si me va a entender lo que quiero decir. O sea, terminan un proyecto, se meten a otro y ya van con otro. O sea, ya terminaron todo lo que era la web, ya están transmitiendo en directo, en internet, etc. Ahorita empiezan con el tema de la casa de retiros. Y están entrando de fuerte. Entonces le digo, a mí me gusta trabajar con esa gente que tiene hormigas. ¿Me entiende? Gente que nunca está satisfecha ya de lo que hizo. Porque les soy honesto, ahí está ya en 34 años ya casi de matrimonio, que pueda dar testimonio. Si algo toda la vida he tenido es una inquietud terrible, hermano. Nunca estoy satisfecho con lo que hago. Y no porque sea malo o porque no haya llegado, pero termino una cosa y ya voy con otra. Por eso ya veo que la inquietud de la web de la iglesia había estado ya de hacía tiempo. Necesitábamos pulir unas cosas y todo. Y ahorita ya vamos totalmente encarrilados, ya estamos en internet en cualquier parte del mundo, etcétera. Y le digo, no sé qué va a venir detrás, ya estoy pensando en nuevos proyectos. Y le digo, me gusta trabajar con ministerios que tienen totalmente una visión de no quedarse parados. ¿Me entiende? Yo pienso totalmente en mi corazón que una persona que ya no tiene una visión, una persona que se siente ya satisfecha, es una persona que está vegetando en esta tierra. Amén. Entonces, Josué les dice, miren, todo lo ha cumplido. ¿Y qué sucedió? Que lamentablemente, cuando murió esa generación que había visto la gloria de Dios, se levantó la que ya no conocía a Dios. Y entonces ahí se acabó el impulso. Tuvo que venir una serie de aspectos para empujar. Hace unos días hablamos del tema del peligro del acomodamiento. ¿Qué es el acomodamiento? Es cuando ya me siento tranquilo y satisfecho y digo, bueno, ya no hay nada que hacer. Ahora, se imagina, yo me jubilé muy joven, de 50 años, y me decía un amigo, el dentista,
Me decía, ¿y a qué horas te levantas? Pues a tal hora. Entonces no te has jubilado. Yo le decía, ¿por qué? Porque el día que te puedas levantar tarde sin sentirte mal, es que ya estás jubilado. Pues le tengo noticias, no me he jubilado todavía, ni nada por el estilo. ¿Me entiende? Precisamente es necesario ver cómo hemos caminado con Dios, cómo ha cumplido todo en nuestra vida conforme a su plan perfecto, para entender que su voluntad sí es la bendición de nuestra vida. Amén. ¿Me entiende el punto? Porque ahí empezamos, no, Dios sí bendice, pero bendice a aquellos allá, o bendice a aquellos allá, o bendice al vecino, pero a mí no. O sea, la bendición de Dios en nuestra vida es la forma como entendemos su voluntad. ¿Me entiende el punto de esto? Y tenemos casos, las promesas que Dios le dio a Abraham y que la reconfirmó después a Isaac, después a Jacob, después a José, después a Moisés. Todas esas promesas, hermano, son las que Josué vino a ver cumplidas cuando les había entregado todo lo que les había dicho. ¿Me entienden? O sea, hay cosas que se ven a través de las generaciones. Por ejemplo, ¿qué le dijo Dios a David y qué le transmitió David a Salomón cuando estaba próximo a morir? Le dijo, Dios me dijo que no faltaría varón que se sentara en mi trono eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente iba a venir alguien de la descendencia de David que se iba a sentar en el trono de Israel eternamente. ¿Quién es? El Mesías. Amén. Por eso usted ve las genealogías, viene todo para abajo hasta llegar a Jesús. Y le digo, hubieron lapsos por la misma rebeldía del pueblo en que aún por casi 2000 años desapareció Israel de la tierra. Ahí está nuevamente, pero siempre Dios al final va a cumplir lo que dijo, porque es parte de la voluntad de bendición para con nosotros. Amén. Entonces, el segundo elemento que platicábamos era entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero en esa voluntad tenemos que aprender también a hacer una separación. Hay una voluntad hacia nuestra vida de manera general y hay una voluntad específica que se entremezcla con aquellas cosas que tú vas pidiendo también, ¿me entiendes? No todos fuimos llamados a lo mismo. La voluntad de Dios es perfecta para todos, pero no todos de la misma manera. O sea, la personalidad, quién somos, a dónde nos lleva Dios, va grupal, pero va también individual. Fíjese, vea conmigo 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Aquí vamos a ver un resumen tanto del tema del poder como de la voluntad. Dice 2 Corintios 9, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Miren cuál es el primer elemento. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, o sea, ese es el objetivo, teniendo, ¿cuándo? Siempre, en todas las cosas, lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Miren, solo estos versículos, amados, te enseñan cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Y te mezclan de una vez el poder de Dios con la voluntad de Dios. O sea, un Dios omnipotente o todopoderoso quiere hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abundemos para toda buena obra. ¿Cuántos se gozan de eso, hermano? Entonces, miren, ¿será que voy a venir a cuestionar y decir, ¿será que la voluntad de Dios es bendecirme a mí? O sea, ¿qué es lo que nos dice esta palabra? Y no dice a veces, dice siempre, en todo, abundancia. Ya se fijó que ese es el léxico de Dios. Y dice en el versículo 9, como está escrito, repartió Dios a los pobres
su justicia permanece para siempre. Y vea esto en el verso 10. Y Él que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de tu justicia. Aquí hay varios elementos que vamos a platicar rápidamente. El primero, nótese que la palabra multiplicar, aumentar, abundancia, suficiente, ¿cuántas veces aparece? O sea, latente en todo el pasaje. Y habla de dos tipos de bendición. Una bendición material, porque cuando está hablando de semilla, de sementera, etcétera, está hablando de comer, está hablando de cosas materiales. Pero al mismo tiempo está hablando también de los frutos de vuestra justicia. Entonces ahí empezamos a ver el paralelo, la condicionalidad. Un Dios todopoderoso que quiere que tengas todo suficiente en abundancia, pero ¿para qué? Para que nosotros también abundemos en toda buena obra y además crezcamos no solo en la parte de la suficiencia, de lo que nos suple materialmente, sino nuestros frutos de justicia también. Vemos cómo en un solo pasaje nos encierra un montón de cosas, hermano. Si yo ya sé que Dios es todopoderoso, es grande, y sé que su voluntad es bendecirme con suficiencia y en abundancia, ahora viene la condicionalidad. Por eso aquí ya estamos listos para entrar en el tercer tema, la condicionalidad de Dios. Y vamos a empezar viendo Deuteronomio. Deuteronomio es un libro, para mí, bueno, toda la Biblia es linda, pero este es uno de los libros que a mí más me gusta, porque tiene los principios de Dios de una manera tremenda. Usted encuentra todos esos principios reflejados en las enseñanzas de Jesús, en las epístolas, pero aquí están de una manera bien tremenda. Vamos a ir al capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 1. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Aquí viene la condición, ¿correcto? ¿Qué significa cuidar de poner por obra? ¿Significa que las cosas pasan solo así? ¿O que yo tengo que esforzarme? Tengo que hacer la parte que me toca para guardar y hacer viva el mandamiento de Dios en mi vida. ¿Estamos claros ahí? Miren las consecuencias. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, y ese para qué ya empieza a hablarme de los resultados. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí la pregunta es: la promesa, o sea, el que prometió darles la tierra, ¿tenía la capacidad de dárselas? Sí. ¿Tenía la voluntad de dárselas? Sí. Pero tenían ellos que cumplir una parte. Ahí es donde empezamos. Pueden, quieren, pero tienen condiciones. ¿Cuál era la condición? Si tú cuidas de poner por obra todo mandamiento que yo te doy, vas a vivir y vas a entrar a poseer esa tierra que yo te doy. ¿Estamos claros con eso? ¿En qué falló la primera generación, la que salió de Egipto y se murió en el desierto? ¿En qué fallaron respecto a eso? En el primer punto de los que hemos visto. Creyeron en un Dios que era capaz de destruir ciudades amuralladas y darles victoria sobre los gigantes. ¿O desde ahí fallaron? Desde ahí fallaron. Sí, ellos creían que Dios les quería dar esa tierra y los había traído acá, pero en el momento de ver el tamaño de los enemigos, lo que pensaron fue: nosotros no podemos, somos como langostas, mejor regresémonos a Egipto. Entonces, nótese cómo, si no logro hilvanar esos temas de que mi Dios puede, mi Dios quiere, y entiendo las condiciones para hacerlas, no se va a llegar a cabo o va a realizar lo que Dios quiere en mi vida.
Amén. Por eso yo le decía algo, hermano. Lamentablemente el único que puede echar a perder las bendiciones de Dios en tu vida eres tú mismo. ¿Cuántos sabemos eso? Era la voluntad de Dios un Sansón, esclavo, siendo hazmerreír, ciego y llevado para burla de los filisteos. ¿Esa era la voluntad de Dios? ¿O era la voluntad de Dios un Sansón fuerte que destruyera a los filisteos y le trajera victoria a Israel? ¿Quién lo echó a perder? Él. Con su voto de nazarerato fallaba. El nazarerato no debía tocar muertos, él tocaba muertos. No debía meterse con mujeres que no eran de Israel, una esposa de Israel. Se fue a buscar a los filisteos mujeres. O sea, todo el tema, ahí vemos cómo el hombre puede echar a perder la bendición de Dios. O sea, eso sí es una responsabilidad y esa es la condicionalidad. Ahora, nótese cómo Dios les dice: para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Sí era su voluntad o no era su voluntad? ¿Pero tenían ellos algo que hacer? Sí. Y mire, en el capítulo siempre 8 de Deuteronomio, verso 6: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Usted sabe que la palabra temor acá es respeto, reverencia. Amén. Ahora, vemos cómo se amarra eso. Entonces, ¿qué va a suceder? Verso 7: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan y vegas, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Nótese, otra vez viene la palabra abundancia: ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, ya los metales principales, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hermano, ya entendimos el tercer elemento: condicionalidad. Primero, Dios puede, es todopoderoso. Segundo, Dios quiere, nos ama, quiere darnos abundancia, bendición, tanto en lo espiritual como en lo material. Pero tercero, establece condiciones. Si tú guardas mi palabra, si tú la obedeces, si tú esto, entonces te vendrá toda esta bendición. Y miremos, lo amarra siempre en Deuteronomio. Ahora me entiende por qué Deuteronomio es un libro tan especial para entender todo esto. Capítulo 28, verso 1. Empieza con una expresión que habla de la posibilidad de que pase algo. Cuando dice acontecerá, se está hablando de algo. Mira, tú eres el que va a decidir qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a pasar. Por eso viene acompañado de la palabra sí. La palabra es condicional. Acontecerá que si tú sales por la carretera del Atlántico vas a llegar al océano Atlántico, pero si sales por la del Pacífico vas a llegar al Pacífico. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Acontecerá que si salgo para el Atlántico voy a llegar al Pacífico? No es cierto. Entonces, ese acontecerá en esta porción es parte de la forma como Dios nos enseña la condicionalidad. Y después viene la expresión sí. Esa sí es 100% condicional. Si tú te levantas temprano, te va a montar el día. Si haces ejercicio, vas a estar sano. Si comes bien, vas a estar alimentado. O sea, ese sí es un condicional. Ahora, leámoslo así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Ahí está la condición, hermano. Y esa condición no cambia. Jesús dijo: el que me ama guardará mi palabra. Y dijo de una vez: y el que no me ama no la guardará. O sea, la expresión de que amamos a Dios es porque guardamos sus mandamientos. ¿Correcto? Y recuerden que guardar no es solo saberlos.
o tenerlos por ahí como mucha gente en un cuadrito. Es que tu vida está basada en esos mandamientos. Todo lo que tú haces, lo que tú decides, las prioridades que tú pones, están sobre la base de hacerle caso a Dios. ¿Estamos claros con eso? Entonces dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y aquí viene el resultado otra vez, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y vuelve a ponerle candado al final: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hermano, solo estos dos versículos, Deuteronomio 28, 1 y 2, usted los aplica a qué estaba haciendo el pueblo de Israel durante 1500 años de historia, y usted va a entender cómo, cuando ellos oían, obedecían y guardaban la palabra, los alcanzaban todas las bendiciones, y cuando ellos se apartaban, dejaban, desobedecían, los alcanzaban las maldiciones. Esa es la historia que usted encuentra desde el libro de Jueces y llega hasta el Nuevo Testamento, hermano, porque esa es la historia de Israel. Un Israel que era bendecido, libertado, prosperado, les daban victoria cuando estaban dentro del esquema de oír, guardar y poner por obra la palabra. Y un Israel que era sojuzgado por los enemigos, destruido, cautivado, le destruían sus ciudades, se los llevaban de esclavos cuando se apartaba de la obediencia a Dios. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Ahora, le voy a decir, realmente 1500 años de historia de un pueblo nos ilustra perfectamente qué puedo yo esperar si yo cumplo las condiciones de Dios. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? ¿Sí? Si usted pone por obra la palabra del Señor, la guarda, usted teme al Señor, hermano, ¿qué va a esperar usted de su vida? Usted ya cree en un Dios que es todopoderoso, ya sabe que la voluntad de Dios es bendición y abundancia, pero ahora sabe también si está cumpliendo o no con los mandamientos de Dios. Y ahí ya entrelazamos tres de los elementos. Amén. Ahora, cuando a Josué le iban a dar la tarea de entrar a conquistar la tierra prometida, lo que Dios le presenta en Josué capítulo 1 es exactamente los mismos principios, hermano. Verso 7, Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. ¿No es el mismo mandamiento? No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? ¿Cuál es la consecuencia? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermano, qué maravilloso saber que cuando usted está creyendo en un Dios que todo lo puede, en un Dios que quiere bendecirte, pero al mismo tiempo tu corazón está puesto en bendecir y obedecer a Dios y guardar su palabra, ¿qué es lo que tú puedes esperar cuando empiezas algo, hermano? ¿Serás prosperado en qué? Todas las cosas que emprendas. ¿Estamos claros? Y le voy a decir, ese prosperado en todas las cosas se refiere a tus estudios, a tu trabajo, a tu matrimonio, a tu familia, se refiere a tu salud, se refiere a tus finanzas, en todo lo que emprendas. Amén. Ahora, ¿por qué muchas veces alguien no empata o encaja con estas verdades? Las fallas vienen de tres elementos ya ahorita. O no cree en un Dios que puede, o no cree en un Dios que quiere, o simplemente no está cumpliendo la parte que le toca hacer. ¿Ya me entendió el punto? Entonces, a veces la gente viene y le dice a uno como pastor: mire, hermano, pero que yo he hecho, pero le digo, Dios no miente. Lo que está fallando muchas veces es en algún elemento de estos, no
nuestra propia vida. ¿Es cierto o no? Ahora, miren cómo termina, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí quiero detenerme un momentito sobre un elemento aquí que es muy importante, hermano. ¿Por qué Dios le dice a Josué que deben meditar de día y de noche en este libro? ¿Por qué? Y la razón es esta, hermano. Si usted no está continuamente en la palabra, llenándose de ella, oyéndola y leyéndola y meditándola, usted no va a estar listo para que esa palabra fluya en el momento que usted lo necesita. O sea, hay personas que dicen, no, pues ya, esto ya lo había leído. ¿Y qué? Léalo 20, 30 veces. A mí nunca se me olvida lo que nos decía cuando yo estudiaba teología, una maestra que teníamos. Nos decía, la fe viene por el oír y oír y oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. No por oír nada más. ¿Por qué? Tenemos una capacidad retentiva en las primeras 24 horas que oímos algo de menos del 20%. Imagínense eso. Pero a la semana usted ya recuerda un 10%, y al mes, si le va bien, recuerda un 2-3%. ¿Es cierto o no, mi hermana Elsa, de tantos años de maestra? Entonces, hermano, ¿por qué le dijeron a Josué: medita de día y de noche y no se aparte de ti este libro? Porque en el grado que usted vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar, primero, Dios empieza a agudizar tu comprensión y tu receptividad de lo que te quiere decir. Mire, hermano, de hace 17, ya voy para 18 años, empecé a agarrar ese libro de leerlo 2 veces al año. Imagínense, ya voy por la 35ª vez en los últimos 17 años. Y le digo, cada vez que usted pasa por ahí, algo nuevo Dios le enseña. Esto nunca se acaba, hermano. Y a veces uno dice, pues yo se lo había leído, sí, pero usted no sabe la riqueza que Dios tiene ahí. Esto es un manantial que fluye de cosas que Dios está ministrando a tu corazón. Además, no es lo mismo que usted le dé un libro de álgebra a un niño de 6º primaria que se lo dé a alguien que se está graduando de ingeniero. Es el mismo libro, pero la capacidad de recepción del niño en 6º primaria, 1º, 2º básico, no va a ser la misma de alguien que ya pasó por la universidad 6 años. Entonces, las mismas cosas empieza a verlas más. Por ejemplo, a mí me toca muchas veces con mis hijos adolescentes. ¿Y esto para qué me va a servir? Para todo. Hermano, yo tengo 30 años de ejercicio profesional, ya voy para 32 o 33 de haberme graduado de la universidad. Y hay muchas cosas que yo aprendí ahí, que las sigo viviendo el día de hoy, aplicando en mi profesión. Entonces, no hay tales de que eso ya lo sabía, eso era, igual es la palabra de Dios. Por eso le dijeron, medita de día y de noche. Hermano, pregunto, dice, nunca te apartará este libro de día y de noche, meditarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Ahora, oiga la consecuencia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ya se dio cuenta de esa condición, hermano? Entonces, aquí vengo con otra pregunta. Creo que Dios es poderoso, creo que Dios es grande, etcétera. Creo que Dios quiere bendecirme, quiero que su voluntad para mí es de bendición, de abundancia, de victoria, de éxito, de prosperidad. Pero, ¿cuánto tiempo paso yo meditando de día y de noche en este libro que me dio, hermano? Entonces ahí empezamos a tener las respuestas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Aquí tengo un hermano que me va a ayudar con eso. Mi hermano Mario. Hermano Mario, ¿cuántas horas, repeticiones y pesos necesito para que me crezca 1 centímetro el bíceps? ¿Sí o no? Peso y repetición y repetición y repetición. O sea, no llego al
gimnasio, al siguiente día ya me creció 18 pulgadas el brazo. No es cierto. Igualmente, el ejercicio espiritual tiene que ser continuo y mantenido en el tiempo. ¿Qué pasa si ya llegué a desarrollar el brazo, pero de repente ya no hago nada? Que a los 6, 7 meses ya está flácido. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, no solo llegar, mantenerse. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar de ese tema? La vida espiritual es igual, hermano. Usted tiene que aprender a meditar, a guardar en su corazón, a hacer por obra todos los días de tu vida la palabra de Dios. Y vas a ser prosperado en todas las cosas. Y no va a haber enemigo que se te ponga enfrente. ¿Entiende cuál es la bendición de esto, mi amado? Ya creo en un Dios todopoderoso. Ya creo que es su voluntad. Pero ya entiendo las condiciones de Dios. Y lo que sucede también cuando usted pasa mucho tiempo en la palabra metido, hermano, es que con el tiempo empiezan no solo a ver nuevas cosas que Dios tiene ahí, porque usted está creciendo, sino además, cuando viene una situación en tu vida, el Espíritu te puede hablar fácil. Amén. Usted se confronta con una situación y dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Y empieza el Espíritu a hablar a tu corazón, hermano. Que es lo que la gente a veces no entiende. ¿Y cómo dice que le habla al Señor? Así le habla. Pero ¿cómo le habla? A través de la palabra. ¿Te acordás lo que hizo Josué en tal? Ah, sí, Señor, hizo tal cosa. ¿Y te acordás lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Sí, dijo tal cosa, Señor. ¿Y te acordás lo que escribió Pablo a los Corintios? Sí, Señor, me acuerdo. ¿Y te acordás que Elías tal cosa? Sí, ya le habló Dios, hermano. Ya tiene todo el paquete, qué es lo que usted tiene que hacer y cómo lo debe hacer. ¿Y qué va a venir? Victoria. Ah, es que miren que no sé si esto es bueno o es malo. Sencillo. Viene el Señor y empieza a ministrarte. ¿Te acordás por qué yo dije tal cosa? ¿Te acordás? Ya no tienes que preguntar, ¿no? ¿Me entiendes? Esa es la forma, esa es la guianza del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no nos va a guiar si no estamos llenos de la palabra, hermano. Porque ahí vienen los grandes errores. Cuando la gente no está metida en la palabra, vienen situaciones y circunstancias donde no sabe cómo actuar. O anda oyendo voces raras o buscándose quien le diga que dice el Señor. No sé si ya me entendió el punto de esto. Amén. Entonces, mire, ore como no sé, él sí le va a decir, ya viene ahí, dice el Señor en el momento. Es muy delicado si mi corazón no está en línea con estas verdades. Amén. Ok, ya vimos claro la condicionalidad. Termino con el último punto: prioridades de Dios. Ya vimos que hay una condicionalidad, pero ahí vienen también las prioridades. Hay situaciones en tu vida que tienen prioridad sobre otras. Yo les comentaba la semana pasada y lo vuelvo a recalcar: nuestros hijos, nosotros mismos necesitamos tiempos de descanso, hermano. Necesitamos tiempos de reposo, sí, pero porque mi hijo necesita descanso, ya no lo voy a mandar a la escuela, o necesita pasar tiempo en la escuela también. Entonces, lo que hay son prioridades. 5 días debe ir a estudiar y que descanse 2 o 1 si le pegaron muchos deberes. ¿Es normal eso? Es normal. ¿Es normal que mi cuerpo necesita dormir? Sí. Pero ¿qué pasa si me la paso durmiendo todo el día y ya no trabajo? O sea, todos son prioridades. Y Dios enseña claro esto. Mire conmigo. Mateo 6:24. Aquí viene la primer prioridad en mi vida. Ninguno puede servir a 2 señores. Esa es una tremenda verdad, hermano. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerán uno y amarán otro, o estimarán uno y menospreciarán otro. No podéis, pon el ejemplo claro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, déjeme decirle, cuando habla de riquezas hay algo que debemos entender claro también. No es lo mismo que alguien posea riquezas a alguien que las riquezas lo posean a él. Son 2 cosas distintas. ¿Estamos claros? O sea, ¿puede alguien con riquezas servir a Dios y amar a Dios? Totalmente. Porque el problema no son las riquezas,
está en la actitud para las riquezas. Y como son las riquezas, puede ser cualquier cosa. Imagínense, cosas como el trabajo, como los mismos hijos, pueden sustituir a Dios en la vida de alguien. Y ni cuenta se da, eso es lo más terrible, hermano. Ah, no, mire, es que yo tengo que hacer, es que mire, no puedo dejar a mis hijos, es que no puedo. Ya eso es empezar a poner una priorización encima de Dios. ¿Me entiende cómo se maneja esto, hermano? Y claro, hay excepciones. A mí mismo me pasa, hay veces que no estoy. Ahorita voy de viaje para Panamá. Entonces hay momentos, hay situaciones en que usted no puede cumplir con alguna priorización de estas, pero no es permanente, no es su forma de ser. ¿Me entiende el punto de eso? Entonces nadie puede servir a dos señores. A mí jamás se me olvidó cuando nosotros empezamos en el camino del Evangelio. En el grupo de estudio bíblico había un joven que era puro fuego para la palabra. Nos ayudó mucho en el principio. Y de repente se perdió, ya no llegó y se perdió. Y una vez lo encontré en la calle y le dije, mira, ¿qué pasó? ¿Te alejaste o algo? No, me dijo, es que comprendí que estoy muy joven y que no puedo gastar tanto tiempo en eso. Porque tengo que sacar mi carrera y tengo que hacer primero una casa y tengo que hacer, y cuando tenga tiempo tengo que buscar las cosas de Dios. ¿Me entiende el problema? Prioridades. O sea, que el problema no estaba. Era bueno que quisiera estudiar, superarse, que quisiera trabajar, era bueno. Pero ¿a costillas de qué? Dejar a un lado las cosas de Dios. Mire, yo he servido en el ministerio por más de 30 años y nunca he dejado de trabajar en lo secular. Una vez hasta el diablo me andaba echando encima un pastor, no es que usted está enfermo, no es que pasé un problema porque no deja las cosas de... ¿Cuál? Ese para mí ha sido bendición de Dios, mi trabajo secular, y jamás he dejado el tema ministerial tampoco. Llegará un día y yo estoy dispuesto que Dios me diga, mira, de aquí en adelante, solo para mí, y estoy dispuesto a hacerlo. ¿Me entienden? Entonces, lo que pasa es el tema prioridades. Prioridades. Dios necesita que usted esté parado en prioridades. ¿Y cuál es la primera prioridad? Es servir al Señor, hermano. Ya vio, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede tener dos amos. Algo, nos guste o no, es lo que gobierna nuestra vida. Y a muchas personas las gobierna muchas cosas, menos Dios. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra búsqueda básica? Dice Mateo siempre 6:31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y miren cómo termina, es una regla principal: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, aquí le voy a tirar otra. Como debo buscar primeramente el reino, y Dios va a añadir lo que comeré y lo que beberé, ¿me voy a sentar en mi casa a orar todo el día y a esperar que llueva maná? ¿Va a llover maná? No. Mire todo lo que dice el perezoso en el libro de Proverbios también. Un poco de dormir, un poco de descanso, y así vendrá la pobreza como soldado armado, que no la podrás sacar de tu casa. Pues ya qué palabra más dura esta. Hay otro donde dice: pasé por la viña del perezoso y había crecido los campos, las raíces, las alimañas y todo. Es un estado de privilegio. ¿Por qué? Porque ya no iba a trabajar a su viña. ¿Me entiende el punto? Entonces, la prioridad de Dios, hermano, es su reino. La prioridad de Dios es buscar primero su justicia. Pero no quiere decir que por eso ya no va a sentar nada más, ya no va a hacer otra cosa. ¿Me entiende el punto de esto, mi mamá? Mire, nunca se me olvida un hermano pastor. Una vez su hijo, ya un poco crecidito, su hija, bueno, le dijo: papá, ¿y tú qué haces? Soy pastor, le dijo. Entonces le preguntaron en la escuela: ¿y tu papá qué hace? Nada, es pastor. ¿Será así de fácil la cosa? ¿Me entiende el punto de esto, mamá? Ahora, nuestra búsqueda principal
su justicia. Ahora, termino con esto. Nuestro valor principal, esto es bien importante, siempre en Mateo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo y compra aquel campo. ¿Cuál es el valor más grande que tú puedes encontrar en tu vida? Mateo 13:44. ¿Qué es lo más grande que puedes encontrar en tu vida? El reino de los cielos, hermano. Amén. Ahora eso significa, entonces ya vio, deje todo tirado, porque yo he visto hasta hombres que dejan tirada esposa, hijos, en nombre de cosas. No es que estoy sirviendo a Dios, y los muchachitos con los zapatos rojos. ¿Será esa la voluntad de Dios? Dice la palabra que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, hermano. Amén. Eso está claro en la escritura. Ahora, viene en el verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Hermano, esto habla de valores. Si usted me pregunta qué es lo más sublime, lo más bello, lo más precioso en tu vida, le voy a contestar que mi relación con Jesucristo. Amén. Y su esposa y sus hijos, por supuesto. Pero hay órdenes. Amén. Porque de mi actitud con Dios se refleja mi actitud con la esposa, con los hijos. O sea, hermano, tu familia es un reflejo de tu relación con Dios. No es otra cosa, es un reflejo de tu relación con Dios. Si el hombre está bien con Dios, es fiel a Dios, obedece a Dios, va a haber bendición sobre el hogar. Mire usted lo que estamos viviendo en nuestro país, y que es un problema mundial. ¿Cuántos hogares donde ya no está la figura del padre, hermano? Es cierto, ¿no? De hecho, mucha gente viene de un trasfondo de hogares donde no hubo figura paternal. Entonces, fíjese cómo Dios ha establecido prioridades. Y miren las prioridades, un hermano lo presenta de esta manera, a mí me gusta. Dice, ¿a quién conoció Adán primero? A Dios. Y en segundo lugar, a su esposa. Y en tercer lugar, a sus hijos. ¿Y cuál era su cuarta prioridad? Su trabajo. ¿Ya ven cómo viene en orden? Rompemos eso y se descalabra la vida del hombre y el hogar. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Entonces, Dios es un Dios de prioridades. Lo que quiere es que para ti lo más precioso, lo más bello es Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es tu primer prójimo? Tu esposa, tus padres, tus hijos, tus hermanos. Esos son los primeros prójimos, ¿o no? Prójimo quiere decir próximo. ¿Quién es el que está cerca de ti? ¿Me entiende? Entonces, en esos dos mandamientos dice que se cumple toda la ley de Dios. Porque si yo amo a Dios, lo voy a obedecer. Y si yo amo a mi esposa y mis hijos, voy a proveer. Y vamos en orden de todas las prioridades. ¿Ya se dio cuenta? O sea, qué maravilloso cuando Dios nos bendice con un orden como debe ser. Porque entonces va a haber bendición en nuestros hijos y en toda nuestra descendencia. Amén. Termino con esto. Nuestro mandamiento básico. Maestro, le preguntaron a Jesús en Mateo 22:36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Creemos en un Dios grande, que todo lo puede. Creemos en un Dios cuya voluntad es bendición, es prosperidad, es abundancia para nuestra vida, en todas las áreas. No estoy hablando solo de dinero. Creemos en un Dios cuya principal condición a nuestra vida es que guardemos sus mandamientos y su palabra. Y creemos en un Dios que quiere que la prioridad sea Él mismo en nuestra vida, y por añadidura
viene toda la bendición sobre toda tu vida y tu familia. Los 4 elementos. Vamos a orar esta mañana y este es el tema. Amén.